Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Disculpa que me conecté un poco tarde, pero era que no podía establecer conexión con Zoom. Ok, Probablemente el ok. internet. Me Sí, sí, disculpo lo por más ello, pero seguro. no No, sé, vale, ¿tú tranquilo. pudiste de una vez? Ah, Que sí, sí. sí. Ah, bueno. Eh, bueno, te doy la bienvenida a este semestre y entonces es tu primera clase, creo yo, porque en la anterior no Sí. asistieron. Vamos a compartir pantalla para poder empezar la clase, ¿ok? Ok. Creo que estamos bien por acá. Vamos a tomar el capture de pantalla, el capture correspondiente para, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá para que se vea bien. Esto no lleva mucho tiempo, lo que pasa es que tengo que hacerlo obligatoriamente para dejar constancia de la clase que estoy dando. ¿Y cómo ha estado tu semestre, como tu inicio de semestre, cómo va? Bien, profe, todo bien, todo tranquilo, de hecho. Ah, qué bueno, me alegra, me contenta. Ya, que está un poquito lento todo. Vamos a tener un poquito de paciencia, digo yo. Ya. Si la vez anterior, la primera clase, tuve que moverla para el viernes porque hubo problemas de electricidad acá. Anoche así también le pasó a la profesora de contabilidad. Estaba tratando de dar la clase, pero no pudo. No, y es que anoche se fue, pero yo estaba trabajando en la madrugada y se fue. Ah, La electricidad. bueno, por aquí donde yo vivo, no, ¿Dónde bueno, ayer viviste? fue ¿Dónde vives? para acá. Ajá, No Maracay. ha tenido muchas fallas así. No, aquí sí es como bajones, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay Ah, venta, bueno, aquí también ha hecho solo bajones y es raro cuando se va la luz. claro, Ayer me dijeron que sí se fue, pero que duró una hora nada más. ah, menos mal. Sí. Asistencia, chévere. Ujú, ya tenemos la asistencia. Y bueno, ahora sí vamos a darle entrada a la primera clase que vas a Ok. tener tú. Para mí es ya la segunda, ¿verdad? Ok. Entonces, ya va. Estoy tratando de... Ajá, ahora sí. Bueno, a ver, la minuta de trabajo va a ser esta. Vamos a trabajar con la unidad 2. En la clase anterior trabajé con la unidad 1. Vamos a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con la clase anterior y con esta también para introducirla. Y vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con sistema, algunos ejemplos, características, criterios de clasificación, cuál es el objetivo, las razones para nosotros estudiarlo, la importancia, eficiencia, las etapas del ciclo de vida de, de un sistema de información, probablemente, y las áreas de aplicación de, de las teorías generales de sistemas.
así como algunas cosas que vamos a decir acerca de sistemas en informática, es decir, la clasificación de los sistemas en informática. Bueno, para empezar, acá estoy presentando como una pequeña, un pequeño resumen de la clase anterior. ¿Qué fue lo que hice yo en la clase anterior? Dije que eran las teorías generales de sistemas, básicamente un compendio de conocimientos que fueron introducidos por el biólogo Bertalife, y para él dio el concepto de teoría general de sistemas como una forma sistemática y científica de aproximación de la realidad, con la intención de orientarlo hacia una práctica de diferentes disciplinas. Es decir, que los biólogos, los psicólogos, los médicos, los químicos, los físicos, todos llevaran como una misma concepción de lo que era, y para ello pues tenían que tener como un lenguaje específico, general para todos ellos, en donde pudieran aplicar este tipo de teorías. Como tal, esta teoría nació en el perdón, en el siglo XX, y también se le puede ver como el estudio de los sistemas en general desde una perspectiva de diferentes disciplinas. Por acá tenemos los objetivos básicos, ¿verdad? Entre ellos Ah, está crear una terminología adecuada, llevar o desarrollar las aplicaciones según los comportamientos de cada una de las problemáticas que se estudia, y llevarlas a leyes. Esos son los tres objetivos específicos. ok. Eso es como una especie de resumen, como te decía, de la clase anterior. Entonces, si te Ajá. das cuenta, básicamente estas teorías generales pues estudian a los sistemas. Entonces no podemos continuar más allá sin saber lo que es un sistema. Sí. Por ello vamos a mirar acá en la próxima diapositiva qué es un sistema. Hasta ahorita no sé si te ha quedado claro lo que acabo de decir. Si quieres que te repita algo, ¿tienes alguna duda? No, todo claro, profe. ¿Todo está bien? Sí. Ok. Entonces, aquí no está escrito qué es sistema, pero sí tengo un esquema de lo que es un sistema, Sí. ¿verdad? Y no se observa la retroalimentación, pero aquí te estoy dando diferentes ejemplos para poder hacer una definición de lo que es un De lo que sistema. es un sistema. El ser humano como tal es un sistema, pero él está Ujú. conformado por subsistemas que son, aquí podemos ver el aparato, el sistema circulatorio, ¿verdad? Aquí Ujú. tenemos el nervioso, aquí tenemos el Lo óseo, óseo, por acá tenemos el respiratorio, por acá el la respiración digestivo, y por acá, y el muscular. El ajá. músculo. Pero también, y esto me conforma a todo el individuo que es un sistema, y si nosotros nos Ajá. vemos, tú y yo nos vemos como individuos, ¿a qué sistema pertenecemos nosotros? Ya va, ¿cómo así? ¿Cómo? Ya va, ¿cómo? ¿Me repite la pregunta? Nosotros dos, tú y yo, ¿a qué Ajá. sistema pertenecemos? No pertenecemos. Seríamos que no, no, Ajá, tú y yo, ¿a qué sistema pertenecemos? Tanto tú no como yo. sabría, no sabría responderle. ¿Ah? No sabría cómo responderle. Bueno, ¿tú eres estudiante? ¿De dónde? De la institución de aquí de Maracay, Sí, claro, pero ¿de qué instituto? de la Santiago Mariño, Eso, yo soy profesora de qué instituto. de la Santiago Mariño. Eso es lo que nos tiene en común, ¿verdad? Que Sí, pertenecemos a una institución educativa que presta sus servicios a nivel superior. Por lo sí, tanto, el sistema al cual nosotros dos como individuos, que también somos sistemas, pertenecemos a otro que se llamaría suprasistema, que es el ajá, Instituto Universitario Santiago Mariño. Pero él a la vez pertenece a otro que es más grande, que es al sistema educativo venezolano, que desde es la el óptica del sistema educativo a nivel universitario. superior y a la vez privado. Bien, como para irte dando ejemplos. ¿Alguna pregunta?
No. Entonces, todo sistema que es, no es más que la Mm, unión de varios elementos que interactúan y persiguen un objetivo común. En el caso ujú, de nosotros, aquí está el ejemplo, nosotros estamos interactuando. exactamente. ¿Y cuál es el objetivo que perseguimos? Que tú seas Bueno, formado para la excelencia, es decir, que obtengas un exacto. conjunto de conocimientos a través de cada una de las asignaturas cuyos profesores sirven de facilitadores para que tú adquieras esos conocimientos de la mejor manera, ¿verdad que sí? Sí, Entonces, no es un sistema si no tiene objetivos, no es un sistema si sus elementos no están interrelacionados, ¿ok? Y bueno, ok. aquí como tú estudias ingeniería de sistemas y manejas tanto el computador y de hecho hoy yo lo estoy manejando, yo tengo una laptop y para poderme comunicar contigo tengo que utilizar el sistema computadora, ¿verdad? Sí, Entonces, también te presenté el ejemplo de otro sistema que es el computador. Y por sí. acá me fui más allá y te presenté un sistema que es, pertenece a la flora, es un árbol. Ujú, Tiene, ¿qué pasa con el árbol? Para poder él estar de este tamaño tuvo que haber pasado por que fue sembrado, le colocaron agua, ¿verdad? ah, Absorbió los nutrientes, pasó por la raíz y empezó poco a poco su crecimiento hasta que se convirtió en un árbol como lo vemos, con sus características de raíz, tallo, ramas. Aquí se le ve nada más el follaje, que es en este caso las ramas, ¿sí? Y las sí, hojas. Muy bien. ¿Te queda claro entonces qué es un sistema? sí, Y si lo ves desde el tipo de vista del computador que dice entrada, proceso y salida, la sí, entrada serían los dispositivos de entrada los datos. sí, El proceso depende, puede ser que sea un programa que tenga varias instrucciones, puede ser solamente que yo esté utilizando un procesador de palabras y lo que haga es un trabajo en Word o en PDF o en Canva, haga una infografía, ¿sí? Y sí, voy a obtener una salida o resultado después de haber procesado esos datos que ya se van a convertir en información. Aquí lo que hace falta es la retroalimentación. Pero como tal, esto es lo básico. Ahora, acá puedes ver que un sistema tiene componentes, ¿verdad? sí, Te habla de que tiene una entrada que está convertida en información, en energía y en recursos y que tiene una ujú, salida que también va a ser esa misma, pero también te habla de un ambiente externo. Fíjate que si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, él tiene competencia. ¿Qué quiere decir sí, competencia? Que habrán otros institutos a nivel superior que presten sus servicios, ¿verdad que sí? sí, sí, Servicios privados. Entonces, ese sería el ambiente externo, los competidores. Pero también el ambiente externo no es solamente eso, sino también que tenemos los órganos que rigen las leyes, como por ejemplo el Ministerio del Poder Popular para la Educación. exactamente. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Entonces estamos claros en que ya te he dado varios ejemplos de sistemas y ya te he dicho y vuelvo a repetir, un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan con la intención de lograr un objetivo o fin común. Bien, Exactamente. ahora pasemos aquí, ¿verdad? A ver características. Aun cuando tú me digas, ay no, pero profe, estas ya las vimos. Mira la primera. Cada sistema existe dentro de otro más grande. Sí, Ok, entonces hablamos de varios conceptos ahí, subsistemas, supersistemas. Si yo me sí, veo, si yo me veo junto contigo, nos vemos individual, somos el sistema individuo, ¿verdad? Si nos ujú, vemos en colectivo, vamos a formar parte del instituto, pero si ajá. vemos al instituto, forma parte de Un eh, sistema, ¿no? el sistema educativo, ¿verdad que sí? A Sí, nivel superior, privado. Bien, ese es el ejemplo que habíamos dado. Cuando me ok, dicen los límites o fronteras,
yo te hablé, ¿verdad? De que había un exterior del instituto, ¿verdad? Y eran los competidores, los otros institutos que prestaban el mismo servicio. O sea Ajá, que sí te hablé de fronteras, porque al hablarte de que es el exterior, ya estoy limitándolo con una frontera, sí, ¿sí? Y en cuanto al ambiente, el ambiente está conformado por todo aquello que lo envuelve o que está alrededor. Entonces, dentro de eso que hablamos, están las personas que están alrededor, ¿verdad? Están los otros institutos, están no solamente los institutos a nivel educativo, pueden estar, puedo tener empresas alrededor del sí, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, puedo tener empresas comercializadoras, empresas de diferentes tipos y eso va a formar parte del entorno que lo rodea. ¿Sí o no? sí, ¿Alguna pregunta? no, Ok. Vamos a ver entonces que los sistemas, según el criterio en el cual yo lo vaya a clasificar, van a tener una subdivisión. Entonces, si es por su origen, puede ser artificial, natural o social. Artificial cuando hablamos de la computadora, porque la computadora es hecha por el hombre, ¿verdad? sí, Natural nosotros, el individuo. Y sí, social cuando hablamos de una empresa, porque está conformada por un conjunto de personas, o cuando hablamos de una comunidad, ¿verdad? sí, Si tenemos, tomamos en cuenta la naturaleza, me habla de físico o de abstracto. Ajá, vamos a ver un ejemplo allí. Lo físico es lo que puedo palpar o puedo tocar. Lo ujú, abstracto, ejemplo de lo abstracto sería un sistema operativo, porque yo no lo puedo tocar. pero lo puedo utilizar. Uh-huh. En lo físico volvemos a caer en que en lo físico puede ser nosotros mismos, que ya sabemos que somos sistemas, ¿verdad? También Ujú, tenemos un ventilador que es un sistema, yo lo puedo mirar y tocar y es duro, o sea, es palpable. Tiene sí, motor, tiene aspa, tiene un cable que se conecta a la fuente de poder, ¿verdad? Que en este caso sería al tomacorriente, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Pero hay otra clasificación según el ambiente. Pueden ser abiertos o cerrados o aislados. Cuando un sistema es abierto, ¿tú crees que el instituto es un sistema abierto o cerrado? creo que es abierto. Ay, ya vamos a ver. Ajá, ya es que escuché algo aquí, pero no, fue que se cayó una hoja ya. Me pareció raro un sonido que es. Ajá, entonces sí, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque intercambia recursos, energía e información con su medio ambiente. Ujú, ¿Cuándo es cerrado? Cuando no intercambia eh, ni energía no ni información con nada. nada. Es decir, su entorno bueno, entre Me comillas, no lo permite. afecta. Supongamos que fuera como si hubiese, como digamos que tengamos una vasija cerrada. Ajá. Ajá. Ajá, y cuando yo hablo de que es alternante en el tiempo es porque puede ser estático o dinámico. Cuando algo es estático, cuando no varía. Cuando es Ajá. dinámico, cuando a Es- través del tiempo, nosotros por ejemplo somos sistemas dinámicos porque nosotros nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. ¿Ves? sí. Vamos cambiando en el tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Y cuando hablamos de simple o de complejo, ajá, ahí lo simple es lo más básico, pero entonces si estamos hablando de un individuo, él es más simple que una comunidad. Vamos sí. a ponerte un ejemplo para que te rías un poquito. Si hablamos de un matrimonio, la relación de pareja o la familia, porque la familia es, ¿qué cosa? Es un ejemplo de sistema, ¿no? Ajá, claro. Ajá, ¿hay o no hay inconvenientes en la familia? Sí.
Entonces la familia pasa a ser un sistema complejo. En cambio, Sí, si nosotros vemos un niño o una niña o un señor o una señora por individual, es mucho más simple, ¿verdad? sí, Entonces, a medida que aumente la cantidad de elementos, va a pasar de simple a complejo, entiendo. lógicamente, ¿no? Sí, entiendo. Ajá. Ahora vamos a hablar de otro tipo de clasificación que se vio en la primera clase. Esta clasificación fue mediante el señor Boulding, que en el año 1940, bueno, más o menos por ese tiempo, él visualizó al mundo, pero hizo una clasificación del mundo, entonces, a nivel jerárquico. Él empezó desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces empezó por estructuras estáticas, después sistemas dinámicos, después sistemas cibernéticos, después sistemas abiertos, después genéticos sociales, después sistema animal, sistema humano, social y al final el trascendental, que es el que abarca un todo. ¿Ok? Entonces yo fui colocando cada una de las definiciones, pero también puse ejemplos. Nosotros nos ubicamos en el nivel 7 y las empresas en el nivel 8, porque me habla de sistema social. Mientras que en el genético social tenemos a las plantas, porque tienen genotipo y fenotipo. Ok, ¿Ok? Entonces, no sé si te acuerdas, en biología te decían que el genotipo era la carga sí, hereditaria y que el fenotipo eran las características externas. ¿Sí? sí, Entonces, en ese nivel 5 tenemos allí a las plantas, pero aquellos que tienen movilidad y también tienen características externas pasan a ser los animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen cerebro que les guía para un comportamiento específico y tienen una especie de habilidad de aprender. Ahí tenemos al animal. Entonces aquí vamos de sistemas simples a sistemas más complejos. ¿Ok? sí, Y también hay una jerarquía. Entonces, si en algún momento en una de las actividades yo te pregunto acerca de la jerarquía de Building, lógicamente que tú tienes que saber que nosotros nos encontramos en el nivel 7, que las empresas o la sociedad se encuentra en nivel 8, porque fíjate que yo te coloqué el ejemplo acá, sí, y que lo trascendental es lo que nosotros llamamos la esencia de nosotros, lo absoluto, lo inescapable, es decir, si hablamos de un Dios, divinidad, ¿ok? Y lo vemos como o- algo que es superior a nosotros, eso va a pasar a ser un sistema trascendental. ¿Alguna pregunta? no, Importante que veas también que en el sistema dinámico simple tenemos a los relojes, tienen un movimiento predeterminado, ¿sí? ok, Y también tenemos al sistema solar, ¿ok? ok, ¿Alguna preguntita? no, Entonces seguimos con lo de las clasificaciones. Hasta aquí creo que van las clasificaciones y ahora vamos a ver algo más. Ok. Aquí hice como una especie de resumen de qué cosa. De un sistema. Entonces, un sistema tiene que tener un objetivo. Y bueno, yo quiero saber para qué lo voy a estudiar, cuál es su importancia y cuál es la eficiencia. Fíjate que los ejemplos que te coloco. Si yo hablo del árbol, del sistema árbol, ¿por qué tú crees que existe el árbol? bueno, depende. ¿Cuál es el objetivo del árbol? Bueno, como tal, dar un fruto, producir oxígeno, crecer, reproducirse. Ajá, el objetivo del árbol sería, dependiendo del tipo de árbol, pero en general, en su mayoría, ellos producen oxígeno, ¿verdad? Sí, Y también convierten la savia bruta en savia elaborada y eso se va a reflejar o en sus flores o en sus frutos. Es decir, que se le va a exacto. ver, se le va a observar. Si nosotros hablamos del sistema ventilador, ¿cuál es el objetivo? Producir aire Ajá, exacto. Ajá. A través del movimiento con el aspa, y del que genera el hacer que motor. se mueva ese aire, ¿verdad? Ajá. Sí, Entonces,
¿Para qué estudiamos un sistema? ¿O por qué sí, para qué lo estudiamos? Para comprender cómo funciona, cuáles son sus partes, si sí puede haber cambios o no, para mejorarlo, para duplicarlo y para explicarlo. Te voy a poner un caso específico. Si habláramos de un sistema de información, puede que esté creado como puede que no. Si a ti te toca crearlo, tienes que empezar a conversar con las personas que hacen la actividad de manera manual para poder tú decir cuáles son los requerimientos, quién participa aquí, cuáles son los flujos de información, es decir, cuáles son datos, luego cuáles pasan a ser información, qué resultados se desea esperar y si hay varios procesos que están continuos uno atrás del otro, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna pregunta? No, Como futuro ingeniero de sistemas, si a ti te dieran un sistema de información, ¿tú qué tendrías que hacer? Evaluarlo y ver si lo puedes mejorar. sí, Porque si te lo dan, es probable que sea para mejorarlo. ¿Ok? claro, Para evaluarlo y luego mejorarlo. Se habla de que los sistemas también se pueden duplicar, pero eso es dependiendo de si tengo varias sucursales de una organización, supongamos. ¿Sí? ah, Entonces el sistema productivo se duplica en la próxima sucursal que tenga, es decir, se realizan las mismas operaciones, ¿no? sí, Ajá, en cuanto a la importancia de un sistema es porque como él tiene un objetivo, se supone que a través de él se realiza algo, ¿no? Una tarea, claro, una labor, una misión. Entonces, ¿cuál es la intención o cuál es la importancia? Pues que de esa labor se realice con el mínimo de errores y que se alcance el claro, objetivo que se plantea, ¿no? Que haya una buena organización. Y cuando hablamos de la eficiencia de un sistema, es ¿por qué? Porque tenemos como la forma de medir que el sistema está funcionando bien. ¿Y qué manera tenemos de medirla? Supongamos que a nivel económico tenemos un sistema económico venezolano. ¿Cómo crees tú que se mide el sistema económico venezolano? Dime tú cómo pudiera medirse. mediante la economía, ¿no? Ah, Mediante la economía, pues yo creo que se mide a través de, primero, hay índices, ¿no? La inflación. ajá, Segundo, la devaluación o no, el valor de la moneda. Si se devaluó, si no se devaluó, ¿verdad? El ajá, Producto Interno Bruto también. El ingreso per cápita también. Hay muchas maneras de medir la eficiencia a nivel de ese sistema económico que es el venezolano, ¿ok? Y lo mismo es para cualquier otro tipo de sistemas. Supongamos que estamos hablando del sistema árbol. Fíjate que acá abajo, donde yo vivo, hay una planta, hay un árbol de guayaba. Si sí, viniera un biólogo, él pudiera observar cómo son los frutos de ese árbol. Algunas guayabas, cuando van, a medida que van creciendo, crecen es como una puntico negro. Y en ese puntico negro tú lo abres y allí hay un gusano ya. Es ajá, más que todo cuando ya está madurando. Pero la característica externa es, entonces pudiera mejorarse de qué manera, colocándole un abono y colocándole un pesticida específico a la planta para que sus frutos no se vean afectados, ¿verdad? No claro, sé si me expliqué. sí, sí, Ok, ajá. En el caso de nosotros, los profesores, ¿verdad? O ustedes, los estudiantes, ¿cómo crees tú que yo pudiera medir la eficiencia tuya? mediante evaluaciones, Ajá. y Y así, bueno, pues resulta que yo va tengo un viendo que puntaje, el nivel, ¿verdad? Yo tengo ah, un puntaje, ¿verdad? Que va de 0 a 20. exactamente, Ok, vamos bien ya casi vamos a terminar. No sé qué te ha parecido hasta ahorita la clase. va bien, va bien, Muy bien. Vamos a seguir y ahorita al final te termino de decir algo.
Ya Ok, vimos varias cosas que estaban al inicio, que era cuál era el objetivo del sistema, por qué lo estudiábamos, cuál era su importancia y qué se hablaba de la eficiencia. Entonces, la eficiencia en el caso tuyo tiene que ver con la calificación, entre comillas. Fíjate que yo lo pongo entre comillas, porque estoy ajá, suponiendo que la persona que realiza las actividades eres tú mismo, ¿verdad? ok, Porque en el caso del profesor, el profesor no creo que sea fácil. Bueno, en mi caso no es muy fácil de que me engañen así. Yo más o menos voy aprendiendo a conocer al estudiante. ok, Y sencillamente el léxico que utiliza y muchas otras cosas me dan indicio de si es la tarea del estudiante o no es la tarea del estudiante. ¿Ok? sí, Entonces, al final eso se va a ver visto en nota, en calificación, y obviamente pues el mínimo con el que apruebas es 10 al final del semestre, pero a partir de 10 va notándose la efectividad en cuanto a tu éxito en la asignatura, ¿verdad? exactamente. Ese es otro ejemplo que te quiero dar. Ahora, nosotros cuando hablamos del ciclo de vida de un sistema, y básicamente esto que te coloqué aquí es en un sistema, pudiera ser en general, pero posteriormente vamos a hablar de sistemas de información, pero un poquito nada más, porque la materia no tiene que ver con solo sistema de información, sino sistemas educativos, sistemas de transporte, de todo, Ok, sistema como tal, en general. Entonces, fíjate que yo te hablaba de que hay que identificar las necesidades y saber cuáles son los requisitos, sí, diseñar y desarrollar el sistema, luego implementarlo y colocarlo en marcha y evaluarlo y mantenerlo. En caso tal de que el sistema no pueda estar activo, pues sencillamente se desactiva. Estas son las es- etapas del ciclo de vida de un sistema. ok, Puede llegar hasta la cuarta o hasta la quinta, dependiendo todo de cómo la persona ante los cambios que se generan pueda modificar el sistema y el sistema pueda seguir funcionando. ¿Ok? ok, Y no pase a ser obsoleto, digámoslo así, que ya no se pueda usar. exactamente. Ajá, entonces, fíjate bien, cuando hablamos de sistemas y de teoría de sistemas, tenemos aquí que hay muchísimas áreas del conocimiento que han utilizado las teorías generales de sistemas, eso te lo dije al inicio. En el caso de la cibernética, hubo un señor cuyo nombre era Weiner y en el año 1940 hizo una contribución que tenía que ver con la parte de retroalimentación. Entonces, él consideró que la retroalimentación en la parte de los sistemas era muy, muy importante. Para la rama de la teoría de la información se necesita manejar datos, procesarlos y convertirlos en información, porque a veces la gente no diferencia entre dato e información. Sí, Dato es cualquier cosa. Ahora, información es porque ya lleva una carga según el interés que tú tengas. ¿Sí? claro, Y así sucesivamente hubo muchos estudiosos que dejaron, por la parte de biología, ya lo hemos dicho, Bertalife, ¿verdad? Para el año 1950-1968 hizo su contribución y se le llama a él padre de la teoría general de sistemas. Entonces, en cada una de las ramas del saber, una contribución. Vamos a ver por aquí, que ya casi tengo que terminar la clase, a una clasificación de los sistemas en informática. ok, Sistema operativo, creo que la has oído bastante. sí. ¿Cuáles conoces? Bueno, sistema operativo, bueno, Ubuntu, Linux, Windows, Mac, Ah, perfecto. Ahí está claro. Windows, Linux, ajá. Y todas las diferentes versiones, ¿verdad? sí, todos los tipos de sistemas todos los tipos Ah, de sistemas que han muy sacado. bien. Entonces, también tenemos sistemas expertos y ahí pues juega un papel importante la inteligencia artificial. Por aquí tenemos Sí, sistemas informáticos, lo que habíamos hablado antes, pero básicamente se le llama sistema informático. Vamos a colocar un ejemplo. Las bibliotecas son un ejemplo de ajá, sistema informático. ¿Ok? ok, De aplicación o software, esto tiene que ver con qué cosa? Con los programas, ¿verdad? exactamente. Cuando es arquitectura de sistemas como la del computador,
que la ves más adelante en otra asignatura, en este caso yo la estoy dando, Arquitectura von Neumann, que es la que habla del computador de programa almacenado. Y bueno, ya te habla de la computadora y existen muchos otros. Ok. Bien, ajá. ¿Qué tal te pareció la clase? Bien, chévere. Bueno, hasta ahorita vamos pausadamente realizando o dejándoles información, voy dejándoles información de la unidad 1 y la unidad 2. Sin Ok. embargo, me gustaría aclararte algo de las actividades antes de terminar la clase. Ojalá no se vaya la... Ajá, Vale. Bien. pero ya estamos finalizando. Las Ok. actividades no las tienes ahorita visibles porque son actividades que se llaman H5P, utilizando la herramienta H5P. La primera va a ser un video, es decir, yo te voy a mostrar o les voy a mostrar a todos un video, van a tener oportunidad de ver el video y a medida que se va avanzando en el video se les va a hacer un conjunto de preguntas. El video se para que ustedes puedan responder las preguntas. ¿Las preguntas de qué son? Tienen que ver con la asignatura. Ok. Obviamente, como ya yo di la primera clase, ya con el video, ya hay muchas cosas de las que están en el video que ya las di con la primera y con esta segunda clase. Ok. Entonces, no estoy preocupada por ello, porque ya adelanté. Y para la segunda actividad es que les voy a mostrar como quien, suponte tú que yo tomo esta presentación que tiene Ok. 7 diapositivas. Y a medida que se va avanzando, les voy a colocar interacciones. ¿Qué significa interacciones? Ejemplo, les coloco una pregunta de escogencia múltiple, les coloco una pregunta verdadero y falso, que obviamente tienen que ver con el contenido de la presentación. Ok. Por lo general, ellas van después de cada uno de los contenidos que yo hago como un stop. Y de aquí a aquí, en este contenido, escojo qué les voy a preguntar. ¿Ok? Ok. Entonces, tiene que ver con la presentación. ¿Alguna duda? Las fechas, ¿cuándo sería cada uno? Ajá. A finales de ahorita de la cuarta semana se va a activar el video. Y a Oh, finales de la quinta semana, la presentación. Es ok. más largo la presentación que el video, lógicamente, porque la primera vale 10% y la segunda vale... Vale, 20. Pero ¿por qué es importante que ingreses a las clases? Porque puede ser que yo haga un compendio de una nueva presentación donde tome cada una de las presentaciones que ya hemos visto en las clases y Y si pongan tú tienes notas claro ahí. los conceptos, se te va a hacer súper mega fácil hacerla, contestar todo. ¿Ok? Claro. Las preguntas son también de completación algunas, ¿oíste? Ok. Es decir, lo que se coloca un texto y tú completas, también arrastras palabras. Bien, Ok. bueno, por hoy me despido porque tengo otra clase y estoy un poquito atrasada con el horario. No tanto, pero Un poquito sí. ya casi que cumplo con entrar a la otra clase. Ah, bueno. No sé si tienes algo que decirme, alguna sugerencia o te ha parecido bien la explicación. Todo bien, todo bien. Ajá, perfecto. Te invito a que consultes los videos, porque tú no entraste a la primera clase, yo Y coloqué tengo un que ver el video. video de la primera clase. Ajá, ok. Entonces ya hoy, por ejemplo, no sé si pueda de una vez montar este, pero trataré, porque estoy un Ok. poquito eh, Ajá. tratando de terminar todo lo de las actividades bien, que me quede bien, para salir de eso, la de Ok. este primer corte. Bueno, Luis Andri, muchísimo gusto. Nos estamos viendo, Dios mediante, en la próxima clase. Lo más probable es que sea para el día martes. Ok. Tomaré en consideración lo que me dijeron de los horarios. En el caso de ustedes, no, pero hay otra sección que tengo que me habla de los horarios. En- Trataré de considerar, pero es un poco difícil para mí porque pues como es una clase online, lo Sí, importante es tratar de ingresar a la clase. Esperemos claro. que puedas. ¿Ok? Sí, entiendo. Bueno, un placer haber estado contigo